concluir diciendo un testimonio de una persona que proviene de una familia cristiana, que prácticamente desde que nació va a la iglesia. Y la vida cristiana es una forma de vida que siempre vivió. Mientras más crecía físicamente e intelectualmente, se iba dando cuenta de que no podía vivir según lo que le decía la Biblia. Sabía que la palabra de Dios es la palabra correcta y verdadera. Pero mientras más sabía y maduraba, se daba cuenta de que no podía cumplir con lo que demandaba la palabra de Dios. Sentía que vivía con un pie en la religión y el otro pie en el mundo. Tampoco era que vivía inmerso al mundo, no es que era que iba a las discotecas, no. Ni tampoco de lleno a la iglesia, estaba ahí, en el medio, tenía una fe tibia. Al vivir tanto tiempo de esa manera, sabía que lo que dice la palabra es lo correcto y se esforzaba de vivir de esa manera, conforme a la voluntad de Dios, como Dios quería, pero no podía. Luchaba, pero no podía. Por eso se sumergió en una gran depresión. Eso sucedió cuando era adolescente. Cuando había un retiro espiritual y recibía la gracia de Dios, abandonaba su vida mundana y se dedicaba de lleno a la iglesia. Pero luego de unos meses, esa gracia se secaba y volvía a su antigua vida mundana. Así durante muchísimos años era como un círculo. Por eso se sentía muy hipócrita. Veía a todos los hermanos de la iglesia como falsos y los criticaba. ¡Ja! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces el cristiano? ¿Qué te haces? Quiso resolver el tema de esa vida de querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como Dios manda, pero no lo podía hacer. Este sentimiento era muy intenso dentro de él, que iba a las cruzadas. Había cruzada y él iba para tener un encuentro con Dios, para resolver este problema de una vez por todas. Trataba de buscar todos los medios para resolver esa lucha que tenía en su interior. Se puede decir que durante mucho tiempo estuvo peleando contra Dios. Sentía una gran queja ante Dios. Decía: Dios, dame la seguridad de la salvación o déjame en paz y déjame vivir como quiera. Una de dos. Pero yo así no aguanto más. No quiero vivir más así con este sentimiento de culpa. Tú me das este sentimiento de culpa, pero no lo puedo resolver. Sentía mucha inquietud en su corazón y no encontraba paz interior. Esta fue la vida de adolescente que este hombre tuvo. Toda la adolescencia vivía con esta carga. Se puede decir que era un cristiano rebelde, en donde iba a la iglesia, sí, ir a la iglesia iba, pero se sentaba, abría un libro que no tenía nada que ver con la Biblia y se ponía a leer, o dormía. Me estoy escuchando a mí mismo. ¿Por qué? Porque escuchaba los sermones del pastor y por dentro pensaba: ¿usted puede vivir según como usted predica? Usted habla mucho, pero no puede vivir como usted predica en el púlpito. Y así. Entonces, ¿por qué me dice qué hacer a mí? Usted, que se hace el pastor. ¿No sabe que no se puede vivir así como tú lo dices? Lo único que dice es: hace esto, hace aquello. ¿Usted vive así? Con ese sentimiento escuchaba la palabra de Dios. Y lo intenté, pero no podía. Lo intentaba, pero no podía. Entonces le decía al pastor, por dentro, no se lo decía físicamente: enséñame cómo se resuelve este problema. Y no me digas qué hacer, qué no hacer. Por eso se rebelaba. Este tipo de persona era este muchacho. Esta era su lucha en su interior constantemente. Escuchaba a los demás que tuvieron un encuentro con Dios y que escucharon la voz de Dios, que recibieron la seguridad de la salvación, que recibieron el don de lenguas. Y él en su interior sentía celos, odio,
queja, todo este tipo de sentimiento por aquellas personas, en vez de alegrarse, porque él también quería eso. Porque él también quería recibir estas cosas. Por eso intentaba ir a todos los retiros, a todas las cruzadas, a los cultos de oraciones especiales y nada. Eso lo hacía enojar más y sabía que eso era pecado. Le enojaba el hecho de que servía en la iglesia, era líder, todo, pero su sentimiento de culpa seguía. Se enojaba porque su modo de vida no cambiaba. Por eso, para recibir la respuesta de parte de Dios, se ponía a leer la palabra varias horas. Dice que leía la palabra horas. No porque tenía sed de la palabra, sino porque quería descubrir cómo hago para resolver. Él ya estaba tocando el límite. No porque le gustaba la palabra, sino porque quería recibir una respuesta a su problema de pecado. Pero Dios lo llevó hasta el punto en donde él renunciara y se rindiera diciendo: Dios me abandonó porque soy un gran pecador. Ya se cansó de mí Dios. Mientras más leía la palabra, más se daba cuenta de que era pecador. Cuando otros tenían un encuentro con Dios y cambiaban sus vidas, Dios a mí me descartó. Yo ya no tengo más remedio. Dios me abandonó, se resignó conmigo. Llegó hasta el extremo de pensar en suicidarse, pero no lo hacía porque tenía miedo de irse al infierno. Pero un día, como todos los días, leyendo la palabra de Dios, estaba leyendo justo Romanos 3. Como lo había hecho varias veces, ya no era la primera vez que la leía Romanos 3, la había leído varias veces, pero ese día era un día especial. Había leído este capítulo y en Romanos capítulo 3, versículo 23, leyó: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Sí, es verdad, ese soy yo, decía. Ese soy yo. Pero después, en el otro capítulo 4, versículo 3, dice: pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Esta palabra le sintió de una manera diferente ese día. Le tocó. Y dijo: pará, por fe lo tomó como justicia. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué es esta fe? Creer que Dios lo hizo. Es aferrarse a eso. Es aceptar que la palabra de Dios es la verdad. Ahora no se trata de que si cometiste pecado o no, sino que por la muerte de Jesucristo Dios te considera justo. Es aceptar que ahora, por aceptar eso, Dios te ve justo. Al conocer esta verdad, desde aquel momento, dice este joven, sintió una gran liberación. Como si todo el peso que tenía había desaparecido de una. Toda esa carga del pecado por el cual uno no puede hacer nada, es liberada de una vez por todas por Dios. Como si alguien se lo llevara en un instante. Esto es tener un encuentro con Dios. Luego de esto, de manera natural, uno entrega de lleno su vida al Señor. Aleluya. Para ver los sermones completos y participar de nuestras reuniones, te invitamos a suscribirte a nuestro canal.